Justo para conversar a detalle sobre las peticiones de los uniformados, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica al abogado Enrique Carpizo. Él es presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos. Licenciado, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas noches, gracias a ustedes por el interés en este caso. Cómo no, licenciado Carpizo, díganos, ¿cómo van las negociaciones con las autoridades? ¿Se ha llegado ya a un acercamiento y se ve que esta situación pueda tener una salida pues en la que todos ganen, tanto los policías como la población, así también como la institución? Bueno, pues mira, esa ha sido la postura que yo les he propuesto en todo momento a los elementos de las fuerzas federales, nada más que hubieron ciertas actitudes por parte de la Secretaría de Seguridad que hicieron que los ánimos se encendieran, ¿no? Una de ellas era la falta de atención, la falta de reanudación del diálogo y sobre todo el no haber cumplido los acuerdos que previamente se habían pactado, ¿no? El día viernes la negociación estaba muy bien, estaba bastante avanzada y solamente quedaban 2 puntos de negociación que esperábamos que entre el sábado y el domingo se pudieran superar. Sin embargo, el sábado fue el primer día en que no cumplieron con la emisión del tabulador para el efecto de saber cuánto es lo que le iba a corresponder a los efectivos para el efecto de retirarse de manera voluntaria, y pues eso también encendió ánimos porque fue aparejado con una serie de oficios de amedrentamiento y de amenazas hacia el personal de las fuerzas federales. Al día lunes estaban esperando la posibilidad de reanudar el diálogo no se reanuda y como ustedes bien saben, se suplantó a las personas que podían en un momento dado tomar decisiones por parte del colectivo inconforme y pues ¿qué le puedo decir a usted? Eso enardeció los ánimos también, porque evidentemente ese tipo de acuerdos que se tomaran en esa mesa que prácticamente estaba suplantando a los líderes del movimiento, pues no le agradó a nadie de los que estaban apoyando el movimiento. Sin embargo, quiero platicarles algo a ustedes y quiero dejarles una primicia. Lo escuchamos. Me han comentado me han comentado hace unos minutos que que por fin lograron que dejaran pasar a 2 personas nada más, a 2 personas de 15 que están ahí metidos, del movimiento legítimo, del movimiento que ustedes han visto todos los días que ha estado al tanto de la situación. Me refiero a Adrián López, el que fue amenazado de muerte con el propósito de que se alejara del movimiento, y el oficial Lover. Los dejaron entrar, nada más de oyentes, los dejaron entrar sin abogado, o sea, insisten en violar el derecho humano a la legítima defensa. A mí me llamaron y me dijeron que qué opinaba. Les dije, miren, yo estoy aquí para favorecer, no para entorpecer. Si no les están permitiendo y ven que eso está entorpeciendo la negociación y ustedes creen que ahí dentro se puede tratar algo positivo para ustedes, entren, sacrificamos esta parte en pro de un acuerdo lo suficientemente armónico en la circunstancia y me dicen después qué es lo que está ocurriendo. Así fue, tardaron aproximadamente 2 horas y media, ya me informaron y parece ser que el análisis preliminar de los derechos que se están dilucidando ahí dentro son positivos. Entonces, es cuestión nada más de esperar que no todo se quede en el palabrerío, porque evidentemente ahí están hablando de que sí, de que esto, de que el otro, de que ya, pero vuelve a ser lo mismo que pasó el viernes, ¿no? Que todos estábamos esperanzados a que ya se pusiera en blanco y negro esta situación, que se pudiera firmar y que se acabara el movimiento, ¿no? Yo era uno de los más interesados en que ese movimiento se arreglara lo más pronto posible. Parece que al día de hoy se está avanzando en ese sentido. Yo siempre he dicho que detrás de cualquier formalidad debemos de privilegiar el fondo, y en este caso hay fondo, hay forma, prefiero el fondo, y si el fondo es que esto se repare, se arregle y sea lo mejor para los elementos de las fuerzas federales, pues adelante, yo voy a ser el primero en apoyarlos y dar una opinión objetiva al respecto. Abogado, finalmente, ¿qué es lo que esperamos para mañana en estas negociaciones que están llevando a cabo los elementos de la Policía Federal? Y muy importante señalar, existe la unidad de todos los elementos, es decir, no hay grupos internos que estén tratando pues de desviar estas negociaciones que ellos pretenden tener. Sí hay grupos internos, sí hubieron grupos internos que intentaron dividir, que intentaron pues fraccionar el movimiento, ¿no? Uno de ellos fue el abogado que enviaron, al parecer para representarlos, ya ven después todo lo que pasó. No queda claro si eso fue a propósito o fue un desliz. Ellos dicen que fue a propósito. Bueno, en fin, esa es una. La otra es que habían muchos infiltrados de inteligencia y que todas sus estrategias pues se estaban comunicando a los mandos superiores.
cuando los mandos superiores ven que en realidad el grupo está unido, que el grupo es capaz de hacer muchas cosas, es que ya están tomando en serio el movimiento. Yo creo que ellos le apostaron en un inicio a que todo esto era una llamarada de petate, a que todo esto era mano negra de alguien que estaba detrás moviendo los hilos y que querían, y cuando ya se dieron cuenta que no, porque obviamente tienen inteligencia, no es nada más difícil que checar las llamadas telefónicas, que hacer su trabajo, y se dan cuenta cuándo hay mano negra y cuándo no hay mano negra. En este caso yo creo que se tranquilizaron, vieron que sí era un movimiento legítimo, como lo advertí yo en varias ocasiones, porque yo llegué de observador y cuando me di cuenta de cómo estaba esto, dije, no, aquí no hay mano negra de nada. Y entonces es que se están dando las negociaciones al día de hoy y parece ser que van por muy buen camino. Licenciado Carpizo, finalmente se nos acaba el tiempo, pero le quiero preguntar, ¿qué tan politizado está este asunto en estos momentos? No creo que esté politizado. Más bien yo creo que las autoridades de seguridad pública y del propio gobierno federal se espantaron, pensaron que esto iba a ser una situación de politización y empezaron a disparar, ¿no? Empezaron a hacer el linchamiento mediático, empezaron a mover la maquinaria del Estado. Ya cuando se dieron cuenta que no, que en realidad no era así, pues entonces, pues ahora sí que lo empezaron a ver con mayor objetividad, ¿no? No, yo no creo que esto esté politizado. Yo no he visto ningún tinte político en este tema. Claro, le platicaba yo a otro medio de comunicación que hoy me sorprendió que llegaran, al parecer, 2 personas que se identificaron como asesores jurídicos de Macedo Salgado y que supuestamente habían tenido formación castrense, ¿no? Y que querían unirse al movimiento. Evidentemente, cuando a mí me preguntaron que si eso era posible, yo les dije que pues la decisión la tenían ellos, pero que honestamente yo no lo veía del todo apropiado, ¿no? Porque podía politizarse. Por supuesto. E inmediatamente lo sacaron de la manifestación, ¿no? Entonces, no, yo creo que no, yo creo que se cuidó muy bien. Yo tuve mucho cuidado en que esas cosas no ocurrieran, porque evidentemente si yo veía algo así iba a ser el primero en renunciar al cargo, ¿verdad? Pero no. Yo no veo que haya ningún interés, ningún tinte político al respecto. Pues estaremos muy pendientes, licenciado Carpizo, de cómo evoluciona este asunto y le agradecemos enormemente que nos haya tomado la llamada. Al contrario, ustedes, y esperemos ya mañana poderles dar la noticia de que esto queda resuelto. Muchas gracias, estaremos pendientes.